1984, escrita por George Orwell. Primera parte, capítulo 7. Si hay alguna esperanza, escribió Winston, está en los proles. Si había esperanza, tenía que estar en los proles, porque solo en aquellas masas abandonadas que constituían el 85% de la población de Oceanía podría encontrarse la fuerza suficiente para destruir al partido. Este no podía ser derrocado desde dentro. Sus enemigos, si es que los había, no tenían modo de unirse ni siquiera de identificarse mutuamente. Incluso si existía la legendaria hermandad, y era muy posible que existiese, resultaba inconcebible que sus miembros se pudieran reunir en grupos mayores de 2 o 3. La rebelión se limitaba a un cruce de miradas o a determinada inflexión en la voz, a lo más a alguna palabra murmurada. Pero los proles, si pudieran darse cuenta de su propia fuerza, no necesitarían conspirar. Les bastaría con encabritarse como un caballo que se sacude las moscas. Si quisieran, podrían destrozar el partido al día siguiente por la mañana. Desde luego, antes o después se les ocurriría. Y sin embargo, Winston se acordó una vez que paseaba por una calle con mucho tráfico cuando oyó un enorme griterío. Centenares de voces de mujeres, provenían de una calle lateral. Era un formidable grito de ira y desesperación, un tremendo ¡oh, oh, oh, oh! Winston se sobresaltó terriblemente. «Ya ha empezado, un motín», pensó. Por fin, los proles se sacudían el yugo, pero cuando llegó al sitio de la aglomeración, vio que una multitud de 200 o 300 mujeres se agolpaban sobre los puestos de un mercado callejero con expresiones tan trágicas como si fueran las pasajeras de un barco a punto de hundirse. En aquel momento, la desesperación general se dispersó en innumerables peleas individuales. Por lo visto, en uno de los puestos habían estado vendiendo cacerolas de aluminio. Eran utensilios muy malos, pero los cachorros de cocina eran siempre de casi imposible adquisición. Por fin había llegado una provisión inesperadamente. Las mujeres que habían conseguido hacerse con alguna de las cacerolas eran atacadas por las demás y trataban de escaparse con sus trofeos, mientras que las otras las rodeaban y las acusaban de haber recibido un trato de favor por parte de la vendedora. Aseguraban que le quedaban más en reserva. Aumentaron los chillidos. 2 mujeres, una de ellas con el pelo suelto, se habían apoderado de la misma cacerola y cada una intentaba quitársela a la otra. Tiraron cada una por su lado hasta que se rompió el mango. Winston las miró con asco. Sin embargo, qué energía tan aterradora había percibido él bajo aquel griterío, y en total no eran más que 2 o 3 centenares de gargantas. ¿Por qué no protestarían así por cada cosa de verdadera importancia? Escribió: hasta que tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. Este es el problema. Winston pensó que sus palabras parecían sacadas de uno de los manuales del partido. El partido pretendía desde luego haber liberado a los proles de la esclavitud. Antes de la revolución eran explotados y oprimidos ignominiosamente por los capitalistas. Pasaban hambre, las mujeres tenían que trabajar a la viva fuerza en las minas de carbón. Por supuesto, las mujeres seguían trabajando en las minas de carbón. Los niños eran vendidos a las fábricas a la edad de 6 años, pero de manera simultánea, fiel a los principios del doble pensar, el partido enseñaba que los proles eran inferiores por naturaleza y debían ser mantenidos bien sujetos como animales mediante la aplicación de unas cuantas reglas muy sencillas. En realidad se sabía muy poco de los proles y no era necesario saber mucho más. Mientras continuaran hablando y teniendo
teniendo hijos, sus otras actividades carecían de importancia, dejándolos en libertad como ganado suelto en la pampa de la Argentina. Tenían un estilo de vida que parecía serles natural, una especie de patrón ancestral. Nacían, crecían en el arroyo, empezaban a trabajar a los 12 años, pasaban por un breve periodo de belleza y deseo sexual, se casaban a los 20 años, comenzaban a envejecer a los 30 y se morían casi todos ellos hacia los 60 años. El duro trabajo físico, el cuidado del hogar y de los hijos, las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y sobre todo el juego llenaban su horizonte mental. No era difícil mantenerlos a raya. Unos cuantos agentes de la policía del pensamiento circulaban entre ellos esparciendo rumores falsos y eliminando a los pocos considerados capaces de convertirse en peligrosos, pero no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del partido. No era deseable que los proles tuvieran sentimientos políticos intensos. Todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo al que se recurría en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o aceptaran raciones más pequeñas. E incluso cuando cundía entre ellos el descontento, como ocurría a veces, era un descontento que no servía para nada, porque por carácter de ideas generales concentraban su instinto de rebelión en quejas sobre minucias de la vida corriente. Los grandes males ni los olían. La mayoría de los proles ni siquiera era vigilada con telepantallas. La policía los molestaba muy poco. En Londres había mucha criminalidad, un mundo revuelto de ladrones, bandidos, prostitutas, traficantes de drogas y maleantes de toda clase. Pero como sus actividades tenían lugar entre los mismos proles, daba igual que existieran o no. En todas las cuestiones de moral se les permitía a los proles que siguieran su código ancestral. No se les imponía el puritanismo sexual del partido, no se castigaba la promiscuidad y se permitía el divorcio. Incluso el culto religioso se les habría permitido si los proles hubieran manifestado hacia él la menor inclinación. Como decía el partido, los proles y los animales son libres. Winston se rascó con precaución sus varices. Habían empezado a picarle otra vez. Siempre volvía a preocuparle la imposibilidad de saber cómo había sido realmente la vida antes de la revolución. Sacó del cajón un ejemplar del libro de historia infantil que le había prestado la señora Parsons y empezó a copiar un fragmento en su diario. En los viejos tiempos, decía el libro, antes de la gloriosa revolución, no era Londres la hermosa ciudad que hoy conocemos. Era un lugar tenebroso, sucio y miserable, donde casi nadie tenía nada que comer y donde centenares y miles de desgraciados no tenían zapatos que ponerse, ni siquiera un techo bajo el cual dormir. Niños de vuestra misma edad debían trabajar 12 horas al día a las órdenes de crueles amos que los castigaban con látigos si trabajaban con demasiada lentitud y solamente los alimentaban con pan duro y agua. Pero entre toda esta horrible miseria había unas cuantas casas grandes y hermosas donde vivían los ricos, cada uno de los cuales tenía por lo menos 30 criados a su disposición. Estos ricos se llamaban capitalistas. Eran individuos gordos y feos con caras de malvados, como el que puede apreciarse en la ilustración de la página siguiente. Podréis ver, niños, que va vestido con una chaqueta negra larga a la que llamaban frac y un sombrero muy raro y brillante que parece el tubo de una estufa al que llamaban sombrero de copa. Este era el uniforme de los capitalistas y nadie más podía llevarlo. Los capitalistas eran dueños de todo lo que había en el mundo y todos los que no eran capitalistas pasaban a ser sus esclavos. Poseían toda la tierra, todas las casas, todas las fábricas y todo el dinero.
Si alguien les desobedecía, era encarcelado inmediatamente y podían dejarlo sin trabajo y hacerlo morir de hambre. Cuando una persona corriente hablaba con un capitalista, tenía que descubrirse, inclinarse profundamente ante él y llamarle señor. Al jefe supremo de todos los capitalistas le llamaban el rey y Winston sabía lo que vendría a continuación. Se hablaría de los obispos y de sus vestimentas, de los jueces con sus trajes de armiño, de la horca, del gato de 9 colas, del banquete anual que daba el alcalde y de la costumbre de besar el anillo del Papa. También había una referencia al Ius Primae Notice que no convenía mencionar en un libro de texto para niños. Era la ley según la cual todo capitalista tenía el derecho de acostarse con cualquiera de las mujeres que trabajaban en sus fábricas. ¿Cómo saber qué era verdad y qué era mentira en aquello? Después de todo, ¿podía ser verdad que la humanidad estuviera mejor ahora que antes de la revolución? La única prueba de lo contrario era la protesta muda que notabas en tus propios huesos, la instintiva sensación de que las condiciones de vida eran intolerables y que en otro tiempo tenían que haber sido diferentes. A Winston le sorprendía que lo más característico de la vida moderna no fuera su crueldad ni su inseguridad, sino sencillamente su vacuidad, su absoluta falta de contenido. La vida no se parecía no solo a las mentiras lanzadas por las telepantallas, sino que ni siquiera a los ideales que el partido perseguía. Gran parte de ella, incluso para los miembros del partido, nada tenía que ver con la política. Se trataba solo de pasar el tiempo en inmundas tareas, luchar para poder meterse en el metro, remendarse un calcetín como un colador, gorronear una pastilla de sacarina y emplear toda la habilidad posible para conservar una colilla. El ideal del partido era inmenso, terrible y deslumbrante, un mundo de acero y de hormigón armado, de máquinas monstruosas y espantosas armas, una nación de guerreros y fanáticos marchando en bloque siempre hacia delante en perfecta formación, compartiendo todos los mismos pensamientos y repitiendo a grito unánime la misma consigna, trabajando perpetuamente, luchando triunfantes, persiguiendo a los traidores. 300 millones de personas, todas ellas con la misma cara. La realidad era, en cambio, lúgubres ciudades donde la gente, apenas alimentada, arrastraba de un lado a otro sus pies, calzados con zapatos agujereados, y vivía en ruinosas casas del siglo XIX en las que predominaba el olor a verduras cocidas y a retretes en malas condiciones. Winston creyó ver un Londres inmenso y en ruinas, una ciudad de 1 millón de cubos de la basura, y mezclada con esta visión la imagen de la señora Parsons con sus arrugas y su pelo enmarañado, tratando de arreglar infructuosamente una cañería atascada. Alargó el brazo y volvió a rascarse el tobillo. Día y noche, las telepantallas te machacaban el tímpano con estadísticas según las cuales todos tenían más comida, más trajes, mejores casas, entretenimientos más divertidos, todos vivían más tiempo, trabajaban menos horas, eran más sanos, fuertes, felices, inteligentes y educados que los que habían vivido hacía 50 años. Ni una palabra de todo ello podía ser probada ni refutada. Por ejemplo, el partido sostenía que el 40% de los proles adultos sabía leer y escribir, mientras que antes de la revolución todos ellos, menos un 15%, eran analfabetos. También aseguraba el partido que la mortalidad infantil era ya solo del 160 por 1000, cuando antes de la revolución había sido del 300 por 1000, y así sucesivamente. Era como una ecuación con dos incógnitas. Era muy probable que literalmente cada palabra de lo que decían los libros de historia, incluso aquellos que uno aceptaba sin dudar, fuera pura fantasía.
Winston sospechaba que nunca había existido una ley sobre el ius primae notis, ni tampoco personas como los capitalistas, ni siquiera un sombrero como aquel que parecía un tubo de estufa. Todo se desvanecía en la niebla. El pasado había sido borrado. Se había olvidado el acto mismo de borrar y la mentira se convertía en verdad. Solo una vez en su vida había tenido Winston en sus manos, después del hecho, y eso era lo importante, una prueba concreta y evidente de un acto de falsificación. La había tenido entre los dedos nada menos que 30 segundos. Fue en 1973 aproximadamente, en cualquier caso, por la época en que Catherine y él se habían separado. La fecha a la que se refería el documento era de 7 u 8 años antes. La historia en realidad empezó en el 60 y tantos, el periodo de las grandes purgas, cuando los primeros dirigentes de la revolución fueron aniquilados de una vez por todas. Hacia 1970 no quedaba ninguno de ellos, excepto el Gran Hermano. Todos los demás habían sido acusados de traidores y contrarrevolucionarios. Goldstein huyó y se escondió, nadie sabía dónde. De los demás, unos cuantos habían desaparecido, mientras que la mayoría habían sido ejecutados tras unos juicios públicos de gran espectacularidad en los que confesaron sus crímenes. Entre los últimos supervivientes habían 3 individuos llamados Jones, Aronson y Rutherford. Hacia 1965, la fecha no era segura, los 3 fueron detenidos. Como ocurría con frecuencia, desaparecieron durante 1 o más años, de modo que nadie sabía si estaban vivos o muertos, y luego aparecieron de pronto para acusarse ellos mismos de haber cometido crímenes terribles. Reconocieron haber estado en contacto con el enemigo. Por entonces el enemigo era Eurasia, que había de volver a hacerlo, malversación de fondos públicos, asesinato de varios miembros del partido digno de toda confianza, intrigas contra el mando del Gran Hermano que habían empezado mucho antes de estallar la revolución, y actos de sabotaje que habían costado la vida a centenares de miles de personas. Después de confesar todo eso, los absolvieron, los readmitieron en el partido, donde les ofrecieron puestos que eran en realidad inútiles, pero que tenían nombres sonoros e importantes. Los 3 escribieron largos y abyectos artículos en el Times analizando las razones que los habían llevado a desertar y prometiendo enmendarse. Poco tiempo después de ser puestos en libertad, esos 3 hombres, Winston los había visto en el Café del Nogal. Recordaba la aterrada fascinación con que los había observado con el rabillo del ojo. Eran mucho más viejos que él, reliquias del mundo antiguo, casi las últimas grandes figuras que habían quedado de los primeros y heroicos días del partido. Todavía llevaban como una aureola del brillo de su participación clandestina en las primeras luchas y en la guerra civil. Winston creía haber oído los nombres de estos 3 personajes mucho antes de saber que existía el Gran Hermano, aunque con el tiempo se le confundían en la mente las fechas y los hechos. Sin embargo, estaban ya fuera de la ley. Eran enemigos intocables. Se cernía sobre ellos la absoluta certeza de un próximo aniquilamiento. Sería cuestión de 1 o 2 años. Nadie que hubiera caído una vez en manos de la policía del pensamiento podía escaparse para siempre. Eran cadáveres que esperaban la hora de ser enviados otra vez a la tumba. No había nadie en las mesas próximas a ellos. No era prudente dejarse ver cerca de semejantes personas. Los 3, silenciosos, bebían ginebra con clavo, una especialidad de la casa. De los 3 era Rutherford el que más había impresionado a Winston.
Tiempos atrás, Rutherford había sido un famoso caricaturista cuyas brutales sátiras habían contribuido a enardecer la opinión popular antes y durante la Revolución. Incluso ahora, muy de vez en cuando, aparecían sus caricaturas y satíricas historietas en el Times. Eran una imitación de su antiguo estilo y ya no tenían vida ni convencían. Era un refrito de los temas originales, las viviendas de los suburbios, niños famélicos, luchas callejeras, capitalistas con sombreros de copa, hasta en las barricadas seguían los capitalistas con su sombrero de copa, es decir, un esfuerzo desesperado por volver a lo de antes. Era un hombre monstruoso con una melena gris grasienta, bolsas en la cara y unos labios negroides muy gruesos. De joven debió ser muy fuerte. Ahora su voluminoso cuerpo se inclinaba y parecía derrumbarse en todas direcciones, como el desprendimiento de una montaña. Era la solitaria hora de las 15. Winston no podía recordar ya por qué había entrado en el café a esa hora. No había casi nadie allí. Una musiquilla brotaba de las telepantallas. Los tres hombres, sentados en un rincón, casi inmóviles, no decían ni una palabra. El camarero, sin que le pidieran nada, volvió a llenar los vasos de ginebra. Había un tablero de ajedrez sobre la mesa con todas las piezas colocadas, pero no habían empezado a jugar. Entonces, quizás solo durante medio minuto ocurrió algo en la telepantalla. Cambió la música que sonaba. Era difícil describir el tono de la nueva música, una nota burlona, cascada, que a veces parecía un rebuzno. Winston, para sus adentros, la llamó la nota amarilla y la voz de la telepantalla cantaba: bajo el nogal de las ramas extendidas, yo te vendí y tú me vendiste. Allí yacen ellos y aquí yacemos nosotros, bajo el nogal de las ramas extendidas. Los tres personajes siguieron inmóviles, pero cuando Winston volvió a mirar la desvencijada cara de Rutherford, vio que estaba llorando. Por primera vez observó con sobresalto, aunque sin saber por qué se impresionaba, que tanto Aronson como Rutherford tenían la nariz rota. Poco tiempo después, los tres fueron detenidos de nuevo. Por lo visto, habían vuelto a conspirar en el mismo momento de ser puestos en libertad. En el segundo juicio, confesaron otra vez sus antiguos crímenes con una sarta de nuevos delitos. Fueron ejecutados y su caso se registró en los libros de historia publicados por el partido como ejemplo para la posteridad. 5 años después, en 1973, Winston desenrollaba un día unos documentos que le acababan de enviar por el tubo automático cuando descubrió un pedazo de papel que evidentemente se había traspapelado entre los demás y había sido olvidado. Enseguida se dio cuenta de su importancia. Era media página de un Times de 10 años antes, la mitad superior de una página, de manera que incluía la fecha y contenía una fotografía de los delegados en un acto del partido en Nueva York. Sobresalían en el centro del grupo Jones, Aronson y Rutherford. Se les veía muy claramente, pero además sus nombres figuraban al pie. Lo cierto es que en ambos juicios los tres personajes confesaron que en aquella fecha se hallaban en suelo eurasiático, que habían ido en avión desde un aeródromo secreto en Canadá hasta Siberia, donde tenían una misteriosa cita. Allí se habían puesto en contacto con miembros del Estado Mayor Eurasiático y le habían revelado importantes secretos militares. La fecha se le había grabado a Winston en la memoria porque coincidía con el primer día de estío, pero toda aquella historia estaba ya registrada oficialmente en innumerables sitios. Solo había una conclusión posible: las confesiones eran falsas. Desde luego, eso no constituía en sí mismo un descubrimiento. Ni siquiera por aquella época creía Winston que las
las víctimas de las purgas hubieran cometido los crímenes de los que eran acusados. Pero ese papel era ya una prueba concreta, un fragmento del pasado abolido, como un hueso fósil que reaparece en un estrato inesperado y destruye una teoría geológica. Si de algún modo se hubiera podido publicar en el extranjero y dado a conocer su relevancia, habría bastado para pulverizar al partido. Winston había seguido trabajando después de su descubrimiento. En cuanto vio lo que era la fotografía y lo que significaba, la cubrió con otra hoja de papel. Afortunadamente, al desenrollarla, había quedado de tal modo que estaba fuera del campo de visión de la telepantalla. Se puso la carpeta sobre la rodilla y echó hacia atrás la silla para alejarse de la telepantalla lo más posible. Era fácil mantener inexpresiva la cara e incluso controlar con un poco de esfuerzo la respiración. Pero lo que no podía controlarse eran los latidos del corazón, y la telepantalla los recogía con toda exactitud. Winston dejó pasar 10 minutos atormentado por el miedo que algún accidente, por ejemplo, una súbita corriente de aire, lo traicionara. Luego, sin exponerla a la vista de la pantalla, tiró la fotografía en el agujero de la memoria, junto con otros papeles inservibles. Al cabo de 1 minuto, el documento no sería más que un puñado de ceniza. Aquello había pasado hacía 10 u 11 años. De ocurrir ahora, pensó Winston, me habría guardado la foto. Era curioso que el hecho de haberla tenido entre los dedos le pareciera constituir una gran diferencia, incluso ahora, cuando la fotografía misma, además de lo que se registraba en ella, era solo recuerdo. ¿Perdía fuerza el dominio del partido sobre el pasado?, se preguntó Winston, porque una prueba documental que ya no existía hubiera existido una vez, pero ahora, suponiendo que pudiera resucitar de sus cenizas, la foto no le serviría de prueba. Ya en el tiempo en que él había hecho el descubrimiento, Oceanía había dejado de estar en guerra con Eurasia y los 3 hombres muertos deberían haber traicionado a su país con los agentes de Asia Oriental. Desde entonces hubo otros cambios, 2 o 3, ya no podía recordarlo. Probablemente las confesiones habían sido reescritas varias veces hasta que los hechos y las fechas originales perdieron todo significado. No era solo que el pasado cambiara, sino que lo hacía continuamente. Lo que más le producía a Winston aquella sensación de pesadilla era que nunca había llegado a comprender con claridad por qué se llevaba a cabo la inmensa impostura. Desde luego, eran evidentes las ventajas inmediatas de falsificar el pasado, pero la razón última para aquello era un misterio. Volvió a coger la pluma y escribió: comprendo cómo, no comprendo por qué. Se preguntó, como ya había hecho muchas veces, si no estaría loco. Quizá un loco fuera simplemente una minoría de uno. Hubo una época en que fue señal de locura creer que la Tierra giraba en torno al Sol. Ahora era una locura creer que el pasado es inalterable. Tal vez fuera él el único que sostenía esa creencia, y al ser el único, entonces estaba loco. Pero la idea de estar loco no le afectaba mucho. Lo que le horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado. Cogió el libro de texto infantil y miró el retrato del Gran Hermano que llenaba la portada. Los ojos hipnóticos se clavaron en los suyos. Era como si una inmensa fuerza te aplastara. Algo que iba penetrando en el cráneo, te golpeaba el cerebro por dentro, te aterrorizaba y llegaba casi a persuadirte de que era de noche cuando en realidad era de día. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 son 5 y habría que creerlo. Era inevitable que llegara algún día al 2 y 2 son 5. La lógica de su posición
lo exigía. Su filosofía negaba no solo la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa. La mayor de las herejías era el sentido común, y lo más terrible no era que te mataran por pensar de otro modo, sino que pudieran tener razón. Porque después de todo, ¿cómo sabemos que 2 y 2 son efectivamente 4? ¿O que la fuerza de la gravedad existe? ¿O que el pasado no puede ser alterado? Si tanto el pasado como el mundo exterior solo existen en nuestra mente, y siendo esta controlable, ¿qué nos queda entonces? No, Winston pareció recobrar los ánimos de pronto. El rostro de O'Brien, sin saber por qué, empezó a flotarle en la memoria. Sabía con más certeza que antes que O'Brien estaba de su parte. Escribía aquel diario para O'Brien, era como una carta interminable que nadie leería nunca, pero que se dirigía a una persona determinada y que dependía de ese hecho en su forma y en su tono. El partido te decía que negaras la evidencia de tus ojos y oídos. Esa era su orden esencial. El corazón de Winston se encogió al pensar en el enorme poder que tenía enfrente, la facilidad con que cualquier intelectual del partido lo vencería con su dialéctica, los sutiles argumentos que él nunca podría entender y menos contestar. Y sin embargo, era él, Winston, quien tenía razón. Los otros estaban equivocados y él tenía razón. Había que defender lo evidente. El mundo sólido existe y sus leyes no cambian. Las piedras son duras, el agua moja, los objetos faltos de apoyo caen en dirección al centro de la tierra. Con la sensación de que hablaba con O'Brien y también de que anotaba un importante axioma, escribió: la libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus propios pasos.